Buenos días. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes y sobre todo pues tener esta maravillosa oportunidad de bendecir y exaltar el nombre de Dios. Gracias hermano Dorian, Sandrita y todo el equipo de adoración. Nosotros no podríamos comenzar esta reunión si no tuviéramos este tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Padre Celestial. Porque cuando nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios, nosotros lo que estamos haciendo es conectarnos con el Padre Celestial, con Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios. Y es un tiempo de rendir nuestras vidas a Él, de declarar que Dios es nuestro Señor, que Él tiene control de nuestras vidas, que nosotros nos rendimos todas nuestras situaciones, rendimos nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y todo nuestro ser para que sea Dios el que opere en nuestras vidas, que sea Él el que nos transforme, que sea Él el que nos cambie, que sea Él el que nos renueve nuestras mentes y que podamos estar unidos con Dios, nuestro Padre Celestial, porque para eso en la cruz del Calvario nos motivemos a que cada día meditemos en la palabra de Dios, cada día busquemos la presencia de Dios, de tal manera que nosotros seamos un solo espíritu, con el Padre Celestial, con Jesús y con el Espíritu Santo de Dios, y que es de tal manera que pueda nuestro Señor dirigir nuestras vidas, controlar nuestras vidas, pero manejarla, dirigirla de tal manera que nos muestre cuál es su voluntad y nosotros rendirnos delante de Él para que entonces podamos tener una claridad de cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y por eso estamos una vez más aquí. Y sean bienvenidos a todos ustedes, hermanos, amigos. Quiero decirles que nosotros los bendecimos con todo nuestro corazón y nuestra alma. Y es el anhelo mío personal y de los que colaboramos con este ministerio, de que cada día nosotros nos acerquemos más a Dios y que podamos seguir sus caminos. Grande y poderoso eres tú, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos en esta mañana, porque creemos en ti y sabemos, Señor, que tú tienes control de todas nuestras vidas, de todas nuestras situaciones. Entregamos en este momento nuestras cargas, cualquiera que sea, cualquier situación por la cual estemos pasando, Señor mío, la ponemos en tus manos, para que seas tú, Señor, tomando control de todas esas cosas, y que podamos ver la manifestación poderosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, y que podamos ver milagros, prodigios, señales, y todo lo que tú quieras hacer en nuestras vidas y a través nuestros para ministrar a otras personas. Derrama en esta mañana de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y llénanos, Señor, con tu presencia. Perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados y todo lo que a ti no te agrada, Señor. Queremos estar en buena lid contigo, que no haya ningún impedimento y ningún obstáculo, Señor, para recibir tu dirección. Así que, Señor, llénanos completamente de pies a cabeza, Señor. Que no quede una sola parte nuestra sin tener una relación personal contigo. Gracias, amado Dios. Sálvanos. Continúa, Señor mío, haciendo una obra poderosa en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que dependemos de ti.
y que nosotros sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, que podemos venir delante de ti en cualquier momento y sabemos que tú eres el mismo que es con todas sus promesas, y esas promesas que tú nos has dado, nosotros tomamos posesión de cada una de ellas, porque nos estamos acercando a ti, porque somos hijos tuyos, hijos e hijas del Dios Altísimo. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana, y te exaltamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana queremos continuar con nuestra enseñanza de la semana pasada. Podría decir que es la segunda parte, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen por unos pocos minutos acerca de lo como una manera de introducción. Y el tema que tratamos es acerca de nuestro ayudador para toda circunstancia de nuestras vidas. Y decíamos que la vida cristiana no la podemos vivir si no es porque tenemos la asistencia permanente del Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo comprendía que sus discípulos no iban a poder hacer lo que se les había encomendado si no tenían la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y por eso les dijo: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Y el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo de Dios. Y a partir de ese momento, esa promesa también es para cada uno de nosotros, una vez que hemos recibido a Jesucristo dentro de nuestros corazones. Jesucristo les dijo: y vendrá, y el Padre enviará a vosotros otro consolador. Jesucristo es nuestro primer consolador, y el Espíritu Santo también es nuestro consolador. Alguien que era igual a Jesucristo, ¿verdad? Que pudiera ayudarnos, que pudiera entender lo que habíamos pasado, lo que estamos pasando, y poder salir victorioso ante cualquier circunstancia de la vida. Pero sobre todo, también prometió que el consolador, el ayudador, estaría con nosotros para siempre. ¿Qué es un ayudador? Un ayudador es el que nos asiste, es aquel que nos ayuda para hacer las cosas que Dios nos ha puesto en nosotros para que las podamos hacer. Y no solo eso, sino que nos da todo lo necesario para que podamos lograrlo. También el ayudador, un ayudador es aquel que nos alienta y que quita todo obstáculo en nuestras vidas para que podamos hacer las cosas conforme a como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y eso es la labor del Espíritu Santo de Dios. Él es la tercera persona de la Trinidad y Él ha venido a morar en nosotros. Él ha venido a morar en nosotros desde el momento en que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Y nos ha venido a ayudar. Y nos ha venido a ayudar de diferentes maneras. Tocamos 3 puntos específicos. El número 1 es que el Espíritu Santo de Dios nos iba a ayudar en nuestra vida de oración. Mire qué hermoso que cuando nosotros venimos y oramos delante del Padre y tomamos tiempo para meditar en la palabra de Dios y elevamos una oración a Dios, el Espíritu Santo de Dios toma esa oración y la presenta delante del Padre. Y el Padre entonces nos la concede conforme a su voluntad. Número 2, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a entender la palabra de Dios. Y es cierto, nosotros necesitamos entendimiento de la palabra. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a revelar la palabra de Dios
la verdad de la palabra de Dios, y de Dios, porque es Dios mismo. En cada una de las hojas de la Biblia, nosotros encontramos al Dios manifestándose y revelando lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y también Él nos ilumina, es decir, que nos da un significado acerca de determinado versículo. A veces nosotros hemos leído tal vez algún versículo de la palabra, pero no la entendemos en ese momento, pero de repente como que Dios nos dice, aquí está el tesoro que yo tenía escondido para ti, y nos muestra y nos da entendimiento de lo que significa ese versículo de la palabra de Dios. Y también ilumina, nos da inspiración, no solo nos revela la palabra, no solo nos ilumina, sino que nos da inspiración. ¿Qué significa esto? Inspiración significa que nos motiva para que nosotros podamos hacer lo que Dios nos ha mostrado. Y es que cuando nosotros leemos, si vamos al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 5, encontramos los 10 mandamientos. Voy a tratar de explicarle un poquito acerca de esto. Mira, nosotros tenemos que tener bases sólidas en nuestro caminar con Dios, porque Dios quiere que caminemos en santidad, que caminemos en su voluntad. Y Dios se revela su palabra. Por eso nos dice, perdonemos a los que nos ofenden, no juzguemos, ¿verdad? Veamos primero la estaca que está en nosotros, ¿verdad? Que la que está en los demás. Que no vendamos pesas falsas, ¿verdad? Estas son cosas, pero también podemos ver en los mandamientos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no tengamos dioses ajenos, ni nos hagamos imágenes de ninguna naturaleza, que podamos, que no tomemos el nombre de Dios en vano, que honremos a nuestros padres, porque eso, si nosotros lo honramos a ellos, nosotros vamos a tener largura de días. Así que si tú quieres tener más años, eso es lo primero que tenemos que hacer, honrar a nuestros padres. ¿Y cómo los honramos? ¿Verdad? Proveyendo lo que es necesario para ellos, y amándolos, respetándolos. Todas estas cosas, eso es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. También no matarás, dice la palabra de Dios, no adulterarás. Nosotros tenemos que tener, en otras palabras, lo que Dios está diciendo es que tengamos cuidado de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que hablamos. Nosotros tenemos que tener cuidado. No matarás, ¿verdad? No hurtarás. No debemos hurtar. Hurtar, ¿qué significa? No es venir y tratar de robarse miles de dólares, no, o lempiras. Óigame, robar un lápiz, robarse, no cumplir con el tiempo de trabajo, todas estas cosas, ¿verdad? Tenemos que llegar hasta lo más íntimo, ¿verdad? De lo que la palabra de Dios nos está diciendo. También dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Todas estas cosas. Para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande, todos son pecados, ¿verdad? Y si nosotros cumplimos con los mandamientos y los preceptos de Dios, vamos a ser bendecidos en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero si no tomamos tiempo para venir y buscar de la presencia de Dios, señores, ¿cómo es que queremos entonces las bendiciones de Dios sobre nosotros? El tercer aspecto donde el Espíritu Santo de Dios nos ayuda es porque nos ayuda a confrontar lo pecaminoso en nosotros. El pecado es un problema,
Y nosotros tenemos que enfrentarlo de cualquier manera. Tenemos, señores, que venir y el Espíritu Santo, y si tenemos algún pecado en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos ayuda, nos convence de que tenemos algo, que tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos, tenemos que apartarnos de eso, ¿verdad? Para que Dios pueda hacer una obra perfecta en nuestras vidas. Y ahora vamos a entrar en nuestro tema del día de hoy, que es una continuación. Vamos a entrar al punto número 4, que dice así la palabra de Dios. Bueno, el punto es el siguiente. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a ministrar a otros. ¿Qué dijimos? Primero, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra vida de oración. Nos ayuda a entender la palabra de Dios. Nos ayuda a que nosotros confrontemos el pecado en nuestras vidas. Número 4, Dios, el Espíritu Santo de Dios, nos ayuda a ministrar a otras personas. Y es que podemos hacerlo de dos maneras. Uno es a través de nuestros dones y talentos y habilidades. Y el otro a través con el poder del Espíritu Santo de Dios. Los discípulos, como habíamos mencionado, no estaban equipados y capacitados para poder hacer la obra que Dios les había encomendado. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés, señores, Él vino a habitar en cada uno de ellos. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Viene a morar, viene a tomar posesión de nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en todo lo que nosotros hagamos, ya sea para predicar la palabra, para enseñarla o para hacer cualquier actividad, ya sean actividades domésticas, actividades profesionales o de cualquier índole. Pero también el Espíritu Santo de Dios ayuda a impactar la vida de algunas de las personas que nos rodean por la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios nos capacita, nos da energía, nos da poder, nos ilumina nuestras mentes y Él nos muestra lo que debemos decir, cómo y cuándo hacer las cosas. Pablo es un gran ejemplo de eso. Y si vamos al libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, mire lo que dice la palabra de Dios. Y si usted la tiene ahí, por favor, busque esta palabra, porque esto es importante. Si estamos meditando aquí en la palabra, no solo podemos leerla, sino que tenemos que declararla para que la palabra de Dios pueda renovar nuestro espíritu, nuestra mente y todo nuestro ser. Mire lo que dice, de vuelta, 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice así: así que hermanos, mire lo que Pablo dice, el apóstol Pablo decía. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, como ahora estoy delante de ustedes. Vengo aquí con temor y temblor, ¿verdad? Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él se propuso no saber entre vosotros, dice, cosa alguna, sino a Jesucristo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que Él no vino para impresionar a las personas. Él vino para dar un mensaje con el poder de Dios.
de tal manera que la gente pudiera creer en Dios y pudiera seguir sus caminos. Dios espera que nosotros nos esmeremos en hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Porque ¿sabes por qué? Porque nosotros lo representamos a Él. Nosotros somos embajadores y embajadoras del reino de Dios. Por lo tanto, mientras mejor hagamos nuestro trabajo, o el trabajo que se nos ha encomendado, o el trabajo para lo cual se nos ha contratado, con el Espíritu Santo de Dios, vamos a tener un impacto tremendo en las vidas de las personas que nos rodean, de tal manera que Dios pueda transformar y cambiar y trabajar a través de ellos, para que puedan hacer su voluntad, la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra, y para que la gloria de Dios y para que la gloria, toda la gloria sea a nuestro Dios. Número 5. El Espíritu Santo nos ayuda cuando nosotros estamos agotados espiritual, emocional y físicamente. Todos llegamos a esos momentos. Y el apóstol Pablo si nosotros leemos sus cartas, pasó por circunstancias en las cuales él estaba agotado físicamente. Y no solo físicamente, sino que también emocionalmente. Porque tenía una preocupación por las iglesias de Éfeso, de Galicia, de Roma, ¿verdad? Y todo lo que pudiera pasar con aquellos que creían en Él. Y todo lo que creían en Jesucristo. Todo eso lo agotó. Y también tenía un aguijón en su cuerpo. No sabemos exactamente qué fue lo que sucedía, pero le pidió ayuda, pidió en oración varias veces. Dice la palabra que pidió ayuda 3 veces para que Dios le quitara ese aguijón. Pero Dios le respondió de una manera diferente de la que él esperaba. Le dijo: bástate mi gracia. Si alguna vez tú te has sentido agotado, y tal vez de repente tú te sientes agotado o espiritualmente, o físicamente, o emocionalmente, porque tal vez las circunstancias que no han podido cambiar. Pero señores, amados hermanos, amados amigos, cuando nosotros nos agotamos de cualquier manera, emocional, física o espiritualmente hablando, el Espíritu Santo, señores, viene a nosotros. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que nos renueve todo nuestro ser. Y Él es quien nos renueva. Él es quien nos refresca a nosotros. Y por eso es que nosotros necesitamos tener tiempos a solas con Dios, meditando en la palabra de Dios, declarando la grandeza y la soberanía de Dios, manifestando que Él es un Dios todopoderoso, declarando que Él es todo para nosotros. Y entonces, señores, cuando nosotros exaltemos, alabemos y meditemos en la palabra de Dios, Él nos va a llenar completamente. Pablo estaba orando por los efesios. Y veamos lo que dice allí en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Mire, dice así la palabra. Vaya la palabra de Dios, lo motivo, para que Dios pueda inspirarle a usted también lo que Dios manifiesta. Entonces, Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Por esta causa, mire, es un ejemplo nuestro, el apóstol Pablo. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido
en el hombre interior por su espíritu. Más claro no puede ser la palabra de Dios. Él, en otras palabras, el Espíritu Santo de Dios es quien nos renueva y nos llena completamente. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Qué hermoso, Señor, tu palabra. A fin de que arraigados y cimentados en el amor de Dios, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo Jesús, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire, esto es lo que Dios quiere darnos a entender, que aun cuando estemos agotados, Él puede venir y nos puede llenar completamente y renovar. Esa es la labor del Espíritu Santo de Dios. Dios lo va a equipar, Dios lo va a capacitar, Dios lo va a renovar, Dios lo va a fortalecer, lo va a refrescar. No tenemos que recurrir a nadie más, sino que tenemos que recurrir a quien es el más grande, vigorizante del mundo entero. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce nuestras necesidades. Número 6. El Espíritu Santo de Dios, su labor es darnos seguridad en nuestra salvación. Si vamos al libro de Romanos, capítulos 8, versículos 16 y 17, mire lo que dice la palabra. El Espíritu de Dios nos da testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si es que estamos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que cuando nos asaltan las dudas acerca de nuestra salvación, Él nos dirige hacia la cruz y nos recuerda que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Es más, Él pagó la deuda nuestra para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que no pudiéramos tener una muerte eterna, sino una vida eterna. Por lo tanto, si nosotros tenemos un pecado oculto, señores, tenemos que confesarlo delante de Dios. Tenemos que arrepentirnos y apartarnos. Y eso no significa que nosotros estamos perdidos porque haya pecado en nuestras vidas. Esa es la labor del Espíritu Santo de Dios, asegurarnos nuestra relación con Dios y de que somos salvos por la eternidad. Ahora bien, quizá te sientas desanimado o quizás has caído en tentación, pero eso no significa que tú has perdido tu salvación. Eso significa que tú estás en desobediencia con Dios y que necesitas arrepentirte de ese pecado y arreglar las cosas con Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo de Dios. Y número 7, Él nos ayuda a vivir la vida cristiana. Es totalmente imposible para nosotros vivir la vida cristiana, porque vivimos en cuerpos carnales, ¿verdad? Que somos humanos, tenemos 5 sentidos y vivimos en un mundo lleno de pecado, de maldad, de perversidad, de rebeldía, de sensualidad y de todo lo demás. Pero entonces ¿cómo es que nosotros podemos vivir en un mundo como este y esperar vivir una vida santa delante de Dios? No podemos. Por eso es que vino el Espíritu Santo de Dios y vino para vivir a nosotros, vino para vivir
para que nosotros pudiéramos vivir la vida de Jesucristo en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de reconocer que nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo y que no podemos vivir esta vida sin la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es la labor del Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 5, 16, dice así la palabra: andad en el Espíritu. O sea, sometámonos al Espíritu Santo de Dios, y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17 nos dice, ¿por qué? ¿Por qué no debemos satisfacer los deseos de la carne? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Si vamos al libro, ahí mismo, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 y al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y eso tenemos que saber, cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu Santo de Dios, para que podamos diferenciarlas. Y en el versículo 19, 10 dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Cuidado, señores. Esto es lo que Dios nos está manifestando. Que nosotros reconozcamos cuáles son las obras de la carne, para que podamos apartarnos de cada uno de ellos. Pero el fruto del Espíritu Santo de Dios, en el versículo 22, dice así: es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, nosotros hemos venido a recibir a Jesús en nuestro corazón. Tenemos que escoger los frutos del Espíritu Santo de Dios. Pero solo lo vamos a lograr para manifestar esos frutos del Espíritu Santo de Dios. Solo lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Señores, es el plan de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que el fruto del Espíritu Santo de Dios se convierta en nuestra forma de vida, y que estas características se puedan manifestar en nuestras vidas para impactar la vida de otras personas, y que aquellos también puedan venir al conocimiento de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios, y que puedan vivir una vida santa, una vida apartada para Dios. Gracias, amado bendito santo, porque tú nos ayudas de diferentes maneras, y las hemos expuesto para que no se nos olvide, y para que nosotros nos rindamos delante de ti, Padre Celestial. Rindar nuestros cuerpos, rendir nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Rendir nuestro ser, Señor, completamente a ti, Padre, para que seas tú el que haga la obra en nuestras vidas. Así que gracias, Padre, por haber enviado el Espíritu Santo de Dios. Manifiésteselo ahí, en el seno de su hogar, y repítalo para que todo su cuerpo y todo su ser puedan
entender la magnificencia de Dios. Gracias, Padre, por haber enviado el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, para dirigirnos, para guiarnos y darnos el poder para hacer tu voluntad y para que se manifieste el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Te pido, Señor, que perdones cada uno de nuestros pecados, que nos laves y nos limpies con la preciosa sangre de Cristo Jesús, que derramó en la cruz del Calvario. Recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, y que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Medita en esta palabra que hemos compartido en esta mañana, porque esta palabra viene del corazón de Dios y Él se lo manifiesta de una manera incondicional, porque nos ama a cada uno de nosotros. Y tan grande fue ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos vivir una vida en abundancia, para que pudiéramos ser sanos, para que pudiéramos ser libres, para que pudiéramos tener la vida eterna, para que pudiéramos caminar en obediencia, para que pudiéramos seguir los mandamientos y los preceptos de Dios, para que pudiéramos manifestar la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gozo, paz, templanza, benignidad, amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú no te quedas con nada. Tú siempre quieres, tú siempre te das por completo a cada uno de nosotros y nos llenas, nos renuevas, nos refrescas cada día, cada vez que nosotros meditamos en tu palabra, que venimos a tu aposento alto, Señor, a ese lugar escogido por ti, para que podamos meditar en tu palabra. Entonces tú, Señor, te manifiestas de una manera poderosa. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito de la gloria. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendecimos a nuestros pastores. Pastor Daniel Romero, todo su equipo pastoral, liderazgo de la iglesia, liderazgo de pastores de todas las iglesias del mundo entero. Los bendecimos. Bendecimos las autoridades civiles y militares de nuestro país. Y te pedimos, Padre Santo, que el día de mañana, que se van a celebrar las elecciones internas de los partidos, Señor mío, tú puedas manifestarte de una manera excepcional y que haya paz en nuestro país y que tú nos puedas dirigir para ir eligiendo a las autoridades que van a regir nuestra nación en el próximo periodo presidencial. Padre, gracias. Gracias, amado Dios. Y ahora, Señor, despídenos con tu paz, despídenos con tu bendición y abre la ventana de los cielos, Señor, y derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Señor, aviva el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te alabamos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.